Bueno, vamos a empezar en esta noche. Vamos a orar. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Así que vamos a orar hoy, domingo 8 de noviembre. eh, Orando para que Dios nos pueda hablar, nos pueda edificar nuestras vidas con su palabra. Nuestra oración en esta noche es que a través de esta enseñanza podamos entender la importancia de darle culto, la importancia de tener comunión, levantar un altar a Dios en nuestras vidas. Si hacemos eso, vamos a poder tener victoria cada día de nuestras vidas. Creo que el mayor privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios es que podemos darle culto, que cuando Cristo vino a la tierra, restauró nuestra vida espiritual para poder conectarnos con Dios. Amén. Así que vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por este tiempo. Gracias a Dios porque tú nos permites conectarnos contigo, Señor. Y a través de esta plataforma virtual, Señor, poder escuchar tus palabras, poder seguir siendo entrenado por tu Santo Espíritu, pues. Poder recibir, Señor, la gracia de tu palabra. Esa palabra, Señor, que está edificando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro, nuestro cuerpo, Dios. Está restaurando todo, Señor, completamente. Porque tu palabra, Dios, dice en Hebreos 4:12 que tu palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Oramos en esta noche, Padre, para que tu palabra siga, Señor, produciendo cambios en nuestro interior, Señor. Que tu palabra, Señor, que jamás vuelve vacía, siga, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú lo has enviado, Padre. Oramos, Dios, para que tu obra sea perfecta, Señor, en nosotros. Tu palabra te dice que la obra que tú has empezado la vas a terminar, Padre, y lo creemos. Creemos en esa promesa, oh Dios, la cual tú has prometido, Señor, que la obra que tú empezaste, Señor, la vas a terminar. Que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Así que oramos, Dios, en esta noche, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, guíanos. Queremos ser ese instrumento para que a través de esta plataforma virtual muchas personas puedan restaurar sus vidas espirituales. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a empezar en esta noche. Dándole una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos nuestros amigos, hermanos, familiares que nos siguen o nos ven a través de estas plataformas. Bueno, hoy quería compartirles un tema que Dios puso en mi corazón, tratando de seguir la corriente del Evangelio que viene del corazón de Dios, que viene de su palabra. Ese Evangelio que Dios estableció en la iglesia primitiva, ese mensaje centrado en Cristo. Y a través de esta enseñanza, ese es mi deseo, que podamos conectarnos sin ningún otro interés, sin ningún otro afán, simplemente de poder conectarnos al corazón de Dios a través de este mensaje. El título de hoy día de esta enseñanza es Abraham, que edificó un altar. Amén. Abraham, que edificó un altar. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 13, del versículo 8 al 18. Y dice la palabra de Dios: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Que si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar. Entonces
antes, perdón, que destruyese a Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue uniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada o contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Amén? Esa es nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 13, del versículo 8 al 18. Y nuestro texto de meditación se encuentra también en el mismo libro de Génesis, el capítulo 41, el versículo 38. ¿Amén? Y dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Está hablando ahí de José, el hombre que fue esclavo, pero terminó siendo el gobernador de la nación más poderosa, la nación de Egipto. Amén. Entonces vamos a empezar nuestra enseñanza con nuestra introducción. Bueno, a través de esta enseñanza, lo que Dios nos estuvo hablando es con respecto a poder restaurar nuestra fuerza espiritual. Porque necesitamos evangelizar el mundo. Necesitamos que el mundo escuche que hay un Dios y que podemos acercarnos a Dios a través de Cristo. Necesitamos recuperar nuestra identidad como hijo de Dios, recuperar nuestro pacto, recuperar nuestra autoridad que perdimos en el huerto del Edén a través de nuestros primeros padres. Entonces, el mundo necesita un templo, una iglesia representativa, una iglesia en la cual puedan dar culto a Dios. Porque vemos que hay muchos movimientos, hay muchas doctrinas, hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, hay muchos movimientos filosóficos, en fin, hay muchas cosas que la gente está aferrando incorrectamente. Entonces, a través de esta enseñanza, a través de que Abraham, que levantó un altar, podamos recuperar la fuerza que Dios solamente le da a aquellos que se despojan de todo, dejan todo de lado y simplemente miran a Dios. Entonces el mundo necesita el Evangelio. El mundo necesita una respuesta. El mundo está sufriendo. Perú, Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, el continente africano, en el mundo entero, los problemas son los mismos. Son problemas espirituales. Hay países que tienen mucha economía, hay países que tienen mucha estabilidad laboral, hay muchos países que tienen muchas posesiones económicas, pero están sufriendo espiritualmente. Entonces, tiene que haber una respuesta para eso. Porque si la respuesta, como siempre digo, si la respuesta del mundo, o la respuesta del problema del mundo fuera físico, la gente millonaria sería feliz. La gente que tiene posesiones, riquezas, fama, fortuna, fuera feliz. Pero ¿por qué no es feliz? Porque simplemente han caído en el engaño de Satanás. Entonces tenemos que recuperar esa fuerza que Dios da solamente a sus hijos. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9 dijo, Dios le había dicho, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que en esta noche renunciar a nuestras propias fuerzas, a nuestro propio método, a nuestra propia estrategia y nuestros propios planes y simplemente centrarnos en el plan absoluto de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Entonces necesitamos este poder de Dios, esta fuerza que nadie más puede recibir. El mundo no lo puede recibir, porque el mundo no lo entiende. Solamente sus hijos, sus discípulos, sus siervos, sus escogidos,
pueden recibir este poder que Dios da cuando uno decide, determina encontrarse realmente con su Creador a través del Evangelio. ¿Amén? Por eso Dios nos da una palabra muy importante en este día a través de esta enseñanza. Vemos que acá en Génesis 13, el versículo 18 dice, y dejando todo Abraham, edificó un altar. O sea, Abraham tomó la decisión, la determinación de salir de los caldeos, un lugar que estaba plagado de idolatría, había mucha economía, pero es que Abraham estaba sufriendo problemas espirituales. Entonces, lo que hizo Abraham al edificar un altar se refiere a un altar de oración, donde Dios restauró su comunión con Abraham, donde Abraham restauró su comunión con Dios. Entonces, vamos a ver que en esta enseñanza Dios nos manda a hacer tres cosas importantes. ¿Amén? Entonces, ¿pero por qué pudo hacer Abraham esto? Simplemente porque él tomó una decisión de fe. Por eso más adelante a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque a través de él hemos recibido la bendición del Evangelio, el patriarca, el padre, el amigo de Dios. Entonces, los que no tenían nada en ese tiempo, aquellos que lo perdieron todo, pudieron cambiar el mundo porque simplemente se aferraron correctamente al pacto de la simiente de la mujer, de que Cristo iba a venir. Aquel Cristo prometido en Génesis 3:15, a ese pacto Abraham se aferró. Entonces, esta fuerza que ellos recibieron para hacer lo imposible posible solamente fue con el poder que Dios le da a sus hijos, con un propósito. ¿Amén? Entonces, con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Abraham con su conocimiento, con su fuerza, con su método, estaba fracasando. Entonces, igual vemos también que el gobernador o el esclavo que fue gobernador como José era un hombre que llegó a ser el gobernador de las naciones más poderosas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente él dejó sus propios planes, sus propios deseos, sus propios sueños y simplemente se aferró al pacto de Cristo, al pacto de Dios y el sueño que Dios tenía de evangelizar el mundo a través de José, ¿no? Entonces, esta fuerza que José recibió, esta fuerza que Abraham recibió, esta fuerza que Moisés recibió, esta fuerza es una fuerza invencible que nadie nos puede parar, porque es la fuerza que viene de Dios, no es nuestra propia fuerza. Entonces, esta fuerza la necesitamos para salvar ¿qué? A los incrédulos, estamos para salvar a la familia y el mundo entero con el Evangelio de Cristo. Entonces, al igual que David, que era un pastor de ovejas, terminó siendo el mejor gobernador de Israel en ese tiempo. Entonces, nosotros también necesitamos esta fuerza que ellos la recibieron, este poder que solo Dios da a sus hijos para que el Evangelio sea proclamado. Amén. Cuando nos despojamos a sí mismos de nuestro egoísmo, de nuestros propios deseos, de nuestros propios planes, el plan de Dios se da a conocer al mundo entero. ¿Ve? Entonces, que en esta noche pudiéramos, o que tomemos la determinación de fe, de poder dejar todo lo que nos distrae de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y cumplir el deseo de Dios. Entonces, en el Evangelio, en el campo, vamos a recibir las más grandes respuestas, porque es Dios obrando a favor de sus hijos. ¿Amén? Entonces, que en este momento, en este tiempo, no dependamos de nada. Me estoy encontrando en el Facebook con personas de otros países que me están, más que el Evangelio, están pidiendo economía, están pidiendo ayuda económica. Hay un pastor de Pakistán, estamos ahí hablando con el traductor de Google, con el inglés, porque ellos hablan inglés también, desesperado. Está con problemas económicos, su familia está pasando una necesidad terrible en su economía. Yo estoy dando el Evangelio, está recibiendo el Evangelio, pero igual sigue con ese conflicto en su alma por la necesidad económica que está pasando su país y su vida y su familia. ¿Amén? Pero necesitamos entonces el Evangelio. Entonces, tenemos que en esta noche edificar un altar a Dios, un tiempo, un lugar, un espacio para poder derramar nuestro corazón delante de Dios, conectarnos con Él. Por eso en Mateo 6:6 Jesús le dijo a sus discípulos, pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas entrado o hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Amén? Entonces,
tenemos que entender en esta noche de que Dios nos está llamando a restaurar nuestra vida espiritual con Él. Dios nos está llamando en este día a recuperar nuestra fuerza espiritual, porque sin fuerza espiritual no vamos a poder llegar a ningún lugar. ¿Amén? Podemos tener fuerza física, podemos tener intelectualmente preparados, pero si no tenemos fuerza espiritual, eso no nos va a servir de nada, porque el mundo necesita una respuesta espiritual. Esa respuesta espiritual viene a través de conocer plenamente el Evangelio de Cristo. Entonces, tenemos que conocer que el horario de Dios, que nadie más conoce, un tiempo, un horario, una agenda, el itinerario de Dios para nuestras vidas. Abraham era un hombre muy pobre y que sufría mucho, pero cuando llegó a Egipto, fue prosperado de una u otra forma, pero seguía sufriendo, seguía engañando a cada lugar que iba, tratando de esconder proteger su vida a costa de entregar a su esposa a los otros. Entonces, era un hombre que tenía mucho temor, mucha incredulidad, mucha religiosidad, mucha idolatría en su vida. Entonces, en el desierto, cuando comenzó a levantar altar a Dios, Dios comenzó a restaurar su vida. Amén. Entonces, Abraham tomó esa determinación y ahí encontró tres secretos importantes cuando levantó el altar a Dios, cuando levantó un lugar, una casa, un espacio, un lugar, un aposento para que pueda conectarse con Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a entrar en nuestro desarrollo del tema con Abraham, que encontró tres secretos importantes dentro de tener comunión con Dios, dentro de tener esa intimidad, ese lugar a solas con Dios. Punto número uno, vamos a ver el altar que restauró el pacto. Punto número uno, el altar que restauró el pacto que encontramos en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer, que es Cristo, había sido prometido por Dios para que sea una respuesta para la humanidad. También lo vemos en Génesis 6:14, donde la salvación que Dios trajo en el tiempo de Noé, cuando le manda a Noé a construir un arca, se representaba la salvación, representaba a Cristo. Vemos en Éxodo 3:18, en el sacrificio que hizo Moisés, se significaba el sacrificio de Cristo, como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces vemos que fue profetizado por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, donde dijo que la simiente de la mujer, que era Cristo, iba a venir a través de una virgen, y a poder por nombre Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Entonces, una u otra vez, en todo el Antiguo Testamento, Dios prometía la venida de Cristo. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:23, cuando María concibe y nace el Salvador, Jesús. Y Pedro, en el capítulo 16, lo confiesa, que él era el Cristo prometido en Génesis 3:15, la simiente de la mujer que tenía que venir a la tierra a despojarnos, mejor dicho, a quitarnos de las garras de Satanás. ¿Amén? Entonces, en Hechos 1:1 vemos que es solo Cristo, la simiente de la mujer. Entonces, al igual que los discípulos experimentaron la experiencia del monte Calvario, aquellos discípulos de la iglesia primitiva, nosotros también tenemos que restaurar nuestro pacto. En el altar de oración que levantamos diariamente en nuestras vidas, en un tiempo determinado, o sea, en la mañana, tarde o noche, tenemos que levantar un altar a Dios, a solas, donde nadie nos ve, donde no hay familia, no hay amigos, no hay pastor, no hay nadie, no hay nada, solamente tú y Dios. Eso hizo Abraham. Y en medio del altar que levantó a Jehová, a Dios, él pudo restaurar su pacto. El pacto absoluto y seguro, donde él pudo recibir la fuerza de Dios, pudo restaurar su fe. Y por eso él fue llamado el Padre de la Fe. ¿Amén? Porque él entendió la importancia de restaurar el pacto en su vida. Por eso en Romanos 4, del 18 al 21 dice, y él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe,
restauró su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Abraham entendió eso. Pero ¿cómo entendió eso? Cuando él experimentó a Dios de una forma personal. Como siempre digo, o sea, Abraham escribió su propia historia con Dios. Igual nosotros en ese tiempo, los discípulos, los evangelistas, pastores, maestros, hermanos y hermanas en el mundo entero, los remanentes, tenemos que tener nuestra propia historia con Dios. Así nos equivoquemos, así fallemos. Metámonos en la intimidad con Dios, a solas, donde Dios va a restaurar nuestro pacto, va a restaurar nuestra vida, nuestra fe va a ser fortalecida. Vamos a recibir el poder espiritual que necesitamos para seguir adelante, porque este mundo está siendo zarandeado por este virus, por esta pandemia. Muchas más virus van a venir, mucho más pandemias van a venir, pero la iglesia, nosotros tenemos que estar preparados con nuestra fe fortalecida en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, es importante que hoy tomemos esa determinación, tomemos esa decisión de buscar a Dios de una forma personal. ¿Amén? Abraham lo hizo y tuvo respuesta. Entonces nosotros somos ese pueblo de Dios. Tenemos que recuperar nuestra fuerza, restaurar nuestra fe, nuestro pacto. Nosotros tenemos que tomar ese tiempo de buscar a Dios, donde nadie más nos ve. Separar un tiempo a solas, no sé, irnos a un lugar a solas, al campo, a la playa, al cuarto, donde puedas tú, tómate un tiempo de pasar tiempo a solas con Dios. Me vas a poder contar después que eso es el lugar donde recibe las más grandes respuestas, a solas con Dios. Amén. Restaura, levanta un altar a Dios ahí donde estás, para que puedas recibir la promesa de Dios de restaurar ese pacto en tu vida. En Génesis 12, del 1 al 3, dice, Dios le dijo a Abraham, le había dicho, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No? Un hombre pasado de años, pero se fortaleció en fe, restauró su pacto y pudo recibir la respuesta de Dios para su vida. A pesar de sus frustraciones, a pesar de su temor, a pesar de la incredulidad que él estaba viviendo, él pudo recibir la fuerza espiritual, recibir fuerza mentalmente, pudo recibir la fuerza en su cuerpo físico y pudo recibir la respuesta de Dios para su vida. Entonces él tomó esa decisión, esa determinación de aferrarse al pacto. Y Dios restauró su pacto en él y recibió la bendición del pacto. No solamente eso, no solamente Dios restauró su vida, el pacto, sino también recibió la bendición que venía con el pacto. ¿Amén? Entonces levantemos un altar, restauremos el pacto, restauremos el evangelio en nosotros, restauremos nuestra fuerza espiritual. Eso lo hacemos solamente a solas con Dios, en oración, en intimidad con Dios, orando, clamando a Dios, buscando una respuesta. El hombre no viene respuesta, de la familia no viene respuesta, solamente viene respuesta para nuestras vidas a través de Dios, de su palabra, de su evangelio. Amén. Entonces, si recibimos esa fuerza para restaurar nuestro pacto, nada ni nadie nos podrá hacer daño. Nada ni nadie nos podrá parar de seguir el itinerario del pacto que Dios ha establecido para nuestras vidas. Si recibimos y fortalecemos y nos aferramos correctamente al pacto absoluto de que Jesús es el Cristo. ¿Ven? Solo Cristo. Experimentemos la experiencia del monte del Calvario, donde Cristo dijo, consumado está, todo está hecho. Simplemente caminemos, busquemos en intimidad a Dios. Amén. Punto número 2, el altar que restaura nuestra identidad. Punto número 2, el altar que restaura la identidad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que restaurar nuestra identidad. En Hechos 1:3 habla de que solo el reino de Dios restaura nuestra vida, la palabra, el evangelio. Por eso en Génesis 1:27 dice que Dios nos creó a nosotros, al hombre, a su imagen y a su semejanza.
de Dios lo creó, varón y hembra nos creó. Entonces, vemos aquí que Dios le dio al hombre su identidad. Esa identidad la perdimos con nuestros primeros padres, cuando Satanás le engaña. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos el Evangelio, como dice Juan 1:12, recibimos y creemos en su nombre, Él nos da la potestad una vez más de ser sus hijos. Y a través de eso experimentamos el reino de Dios. ¿Amén? Por eso dice en Hechos 1:3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Entonces, en Hechos 1:3 experimentaron la experiencia del monte de Olivar, concentrados, recibiendo la palabra, recibiendo el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesús mismo, Cristo mismo, restaurando la identidad de su discípulo. Cuando ellos restauraron su identidad, nunca más volvieron atrás. Pedro nunca más negó a Cristo. Los discípulos seguros dieron la vida porque restauraron el pacto en su vida, restauraron la identidad de su vida y pudieron experimentar el Evangelio en sus vidas, la respuesta de Dios, lleno de la sabiduría de Dios. ¿Amén? Entonces, Abraham entendió que Dios lo había llamado para hacer de bendición. Entonces, dentro de este altar de oración, de tiempo a solas con Dios, Dios restauró su identidad a Abraham. Por eso aún le cambió de nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Porque simplemente él iba a ser padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Entonces Abraham restauró su comunión con Dios a través de ese altar que él levantó. Dios restauró su vida, su identidad, porque simplemente él tomó esa determinación de pasar tiempo a solas con Dios en el desierto. Entonces, en el desierto es el mejor momento para nuestras vidas, porque es en el desierto donde encontramos las más grandes respuestas y es donde tenemos un encuentro personal con el autor y el consumador de nuestra fe, con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, que transforma nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abandonó totalmente la incredulidad. Romanos 4:18 al 31, 21 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Y así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo desde casi 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Abraham recuperó su identidad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que recuperar nuestra identidad. ¿Amén? Entonces, al salir de los caldeos y después de estar dando vueltas en su incredulidad, religiosidad, comenzó a recibir respuestas de Abraham, porque él tomó esa decisión, esa determinación de levantar un altar a Dios. No quejarse, ya no vivir del pasado, sino ahora es tiempo de que tomemos acción, tomemos ese tiempo, recuperar ese tiempo en oración, en comunión con Él. ¿Amén? Entonces, en ese momento, Abraham pudo quebrantar toda la oscuridad, todas las tinieblas que estaban impidiendo que él pueda encontrarse realmente con el Evangelio, con Cristo, con el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, el mundo no puede entender eso. Hay muchas iglesias aún que siguen dando vueltas y vueltas, entrando en diferentes movimientos proféticos, movimientos sin sentido, y no reciben respuesta. Está trayendo sufrimiento a muchos miembros de la iglesia, aún pastores, familias de pastores, están sufriendo porque no han entendido que tenemos que recuperar, restaurar nuestra identidad, y solamente eso ocurre cuando nos aferramos correctamente al Evangelio de Cristo. Abraham renunció todo, lo dejó todo, y fue en búsqueda de encontrarse en el desierto, en el altar que levantó a Dios, y pudo recibir respuesta en su vida. Amén. Entonces, el mundo sigue sufriendo. Las iglesias siguen sufriendo.
nosotros ahora tenemos que comenzar a disfrutar de las bendiciones que Cristo nos ha dado en su palabra. Por eso, si no lo podemos hacer, no vamos a poder ser luz a los demás. Si un ciego, como dice acá en Lucas 6:39, dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, si yo no tengo respuesta en mi vida, ¿cómo puedo dar respuestas a los demás? Entonces, edifiquemos un altar para restaurar el pacto en nuestras vidas, restaurar nuestra identidad. Comencemos a disfrutar del Evangelio, comencemos a disfrutar de la oración, comencemos a disfrutar del culto, comencemos a disfrutar de la palabra, comencemos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado para así comenzar a dar respuestas a los demás. ¿Amén? Punto número 3. El altar que restaura nuestra autoridad. Punto número 3. El altar que restaura nuestra autoridad. ¿Amén? El poder de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Entonces experimentemos la experiencia del aposento alto de Dios. Entonces recibimos el poder de Dios para salvar el mundo. Solamente ese poder Dios le da a sus testigos, a aquellos que se han aferrado correctamente al pacto, han restaurado el pacto, han restaurado su identidad y ahora están restaurando ese poder que habíamos perdido en el huerto de Edén en el Génesis 3. ¿Amén? Entonces solamente este poder, para ser testigos de Cristo, Dios le da a sus hijos. ¿Amén? Entonces experimentemos este poder, a través de experimentar, de pasar tiempos a solas, donde derramemos nuestro corazón, pasemos tiempo leyendo su palabra, pasemos tiempo meditando su palabra, y ahí recibiremos las más grandes respuestas para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para nuestras familias, para cada área de nuestra vida. Entonces, si restauramos nuestra identidad en el altar que levantamos a Dios, tendremos la autoridad que solo Dios da a sus hijos que entienden este secreto. Es un secreto que mucha gente no lo sabe. Es un secreto que mucha gente anhela tener, pero no lo puede porque está cegado, está viendo cosas materiales, cosas físicas, y no está recibiendo la más grande respuesta que viene a través del Evangelio. No viene a través de otra cosa. Entonces el Evangelio es suficiente. Entonces, mucha gente ha caído en religión, en religiosidad, no puede ver la respuesta de Dios en su vida. Está años y años en la iglesia y no puede disfrutar del Evangelio de Cristo. Que el Evangelio significa, porque es cuando Dios busca al hombre. Más la religión es cuando el hombre quiere buscar a Dios de una forma sin un orden, fuera de las Escrituras, y sin Cristo no puede llegar a Dios. Entonces hay un método para llegar a Dios, a través de conocer a Cristo. ¿Amén? Él pone la fe en nuestras vidas para nosotros mirar o girar nuestra vista y comenzar a ver a Dios a través de Cristo. ¿Amén? Entonces por sí solo no podemos llegar a Dios. Tenemos que llegar a través de Cristo. Por eso en Génesis 15, 3 al 7, Dios también, ¿no? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar este niño, o sino un hijo suyo, tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de uno de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham restauró a través del altar que él levantó en el desierto, esa tienda donde pasaba tiempo a solas con Dios. Él restauró su pacto, restauró su identidad, restauró su autoridad. Es importante que entendamos estos tres secretos importantes que Abraham no pudo descubrir, que la iglesia, que las personas que están descubriendo este misterio van a recibir respuestas de parte de Dios. ¿Ven? Entonces, Abraham entendió y recibió este secreto. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave de Abraham para que él pueda recibir y ser llamado el padre, el amigo de Dios?
El secreto fue simplemente que él se aferró correctamente y pudo disfrutar de la respuesta a la promesa de Cristo, como la simiente en la mujer. Cristo, Génesis 3:15. Amén. Génesis 3:15, la simiente de Cristo, reflejado o revelado. Esa revelación, esa promesa de Dios para la humanidad. Eso Abraham entendió. Se aferró correctamente a ese pacto, restauró su identidad, restauró su poder, todo lo que Dios le había dado, y pudo cumplir y ser llamado el Padre de la fe. Y a través de él, el mundo entero, aquellos que se aferran al Evangelio de Cristo, están siendo bendecidos. ¿Ven? Entonces, tenemos que entender algo, y experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero rey y nuestro verdadero sacerdote. Si entendemos eso, la oscuridad, las tinieblas, todo será quebrado en nuestras vidas y recibiremos las más grandes respuestas que vienen a través de Dios. Amén. Entonces vamos a concluir. ¿Cuál puede ser nuestra conclusión esta noche? Que Abraham pudo ver el futuro. Entonces, desde que pudo ver el futuro a través del Evangelio, a Abraham le vinieron las respuestas correctas a su vida. Porque él se alineó al corazón de Dios. Él no se alineó a ningún hombre, a ninguna organización, ni a ninguna denominación, no se ordenó, se aferró al Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo viene del cielo a la eternidad. Si nosotros nos aferramos correctamente al movimiento de la palabra, al movimiento de la vida que está en la Escritura, vamos a recibir respuestas. Aún si no recibamos respuesta del hombre, aún como si estemos solos, no, estamos con Dios, Dios está de nuestro lado. Abraham no tuvo a nadie, José no tuvo a nadie, solamente tenían a Dios, y Dios restauró sus vidas, restauró el pacto en ellos, restauró su identidad, su autoridad, y pudieron ser respuestas para el mundo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, no veremos las circunstancias, sino tomemos el pacto verdadero de Dios, tomemos nuestra identidad que Dios nos ha dado, tomemos nuestra autoridad para poder dar respuesta y poder cumplir el deseo de Dios. Entonces, Dios nos ha dado esta respuesta solamente a sus hijos, a sus discípulos y a la iglesia que salvarán al mundo, porque el mundo necesita el Evangelio. Hay dos campos que necesitamos necesitan ser restaurados. El campo del mundo que no tiene el Evangelio está buscando diferentes cosas, en religiones, en movimientos, en fin, y el campo de la iglesia que está sufriendo. Pastores, miembros, hermanos que desconocen estos tres misterios, o sea, tres bendiciones, estos tres secretos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Entonces, tenemos que dejar todo y levantar un altar a Dios. Prestaremos nuestro culto a Dios. Y si eso hacemos, viviremos confiados, descansando en Dios, entraremos al reposo de Dios, y en medio del caos, en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de lo que estemos pasando, recibiremos las más grandes respuestas que vienen de parte de Dios. ¿Amén? Entonces, oremos en esta noche, tomemos la decisión de parte de Dios de levantar un altar, un lugar a solas con Él, y poder disfrutar de su presencia, de su palabra, de su evangelio y de todo lo que Él ha preparado solamente para sus hijos. Amén. Así que mi oración en esta noche que podamos recibir esa fuerza espiritual que viene de parte de Dios. Mi oración en esta noche que podamos restaurar el pacto seguro y preciso de que Jesús es el Cristo, de que la simiente de la mujer de Cristo vino a la tierra, le quitó el poder a Satanás y le dio la autoridad a la iglesia, a sus hijos, a nosotros. ¿Amén? Y que recibamos, restauremos nuestra identidad, nuestro pacto, nuestro poder, nuestra autoridad, que solamente viene a través de entender correctamente el Evangelio absoluto de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, permítenos en este día que tomemos esa determinación, Señor, de buscarte a ti, ya no al hombre, Señor. Porque el hombre puede fallarte, el hombre, Señor, puede tener miles de errores, pero si nos aferramos correctamente al Evangelio, levantamos un altar, restauramos nuestro culto personal, nuestro culto familiar, podremos recibir las más grandes respuestas
Señor, que en este día entendamos de que Cristo es suficiente para nosotros. De hecho, que vivimos en un mundo material, un mundo, Señor, que necesita economía, cosas físicas, pero que nos centremos primero en espiritual, Señor. Y al centrarnos, Señor, en ese mundo espiritual, en el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Pero que no busquemos, Señor, simplemente el Evangelio por las añadiduras, Señor, sino que busquemos el Evangelio para poder, Señor, conocer el plan absoluto para nuestras vidas y poder cumplir, Señor, esa comisión de ser esos remanentes, esos discípulos, esos hijos tuyos, Señor, que cumplen, Señor, tu deseo de que tu Evangelio sea proclamado a todas las naciones. Pero ¿cómo lo podremos hacer? No con nuestras fuerzas. Así que hoy renunciamos, Señor, a todo nuestro método, nuestro humanismo, a todo nuestro legalismo, a todo nuestro misticismo, y queremos, Señor, aferrarnos correctamente al Evangelio. Queremos aferrarnos correctamente, Señor, a tu palabra. Y que hoy tomemos esa decisión, esa determinación, Padre, de vivir dignamente en el Evangelio de Cristo. Oramos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos el día jueves. Amén. Bendiciones.